Lo que vamos a leer es un momento, un tratamiento de un paciente que Winnicott ya venía conociendo desde hacía muchos años, ¿sí? Un paciente médico, también con características de un narcisismo muescado, ¿sí? Un narcisismo herido, que ha podido tener hijos, que ha podido recibirse de médico y ejercer como médico, ¿sí? Pero con un agujero en el centro, digamos, que lo condicionaba para la vivencia de sí mismo. Una semana más tarde, el paciente se enfrentó, inesperadamente desde su punto de vista, con el hecho de que nunca había aceptado la muerte de su padre. Esto ocurrió después de un sueño en que estaba presente su padre y pudo charlar con él, de forma sensata y con libertad, de problemas sexuales corrientes. 2 días después vino y comunicó que se había sentido seriamente perturbado a raíz de un dolor de cabeza muy distinto de todos cuanto había tenido antes. Más o menos le había empezado luego de la sesión anterior, 2 días atrás, después de haber soñado con su padre. Lo sentía en la zona temporal y a veces en la zona frontal, y era como si estuviese situado fuera de su cabeza, a poca distancia de esta. Era un dolor permanente que lo hacía sentirse enfermo, y si su esposa lo hubiese tratado con cariño, no habría venido a análisis, sino que se habría metido en cama. Estaba molesto porque como médico se daba cuenta de que era sin duda un trastorno funcional, del que sin embargo no podía dar ninguna explicación fisiológica. Por lo tanto, era como una locura. En el transcurso de la sesión pude ver cuál era la interpretación apropiada y le dije: el dolor fuera y a una cierta distancia de su cabeza representa su necesidad de que le sostengan la cabeza como le sería sostenida naturalmente si fuera un niño y estuviera en un estado de profunda desazón. Al principio esto no pareció tener un gran significado para él, pero poco a poco se puso en claro que la persona que más probablemente había sostenido su cabeza en el momento oportuno y de la manera correcta, cuando él era niño, no había sido su madre, sino su padre. En otras palabras, después de la muerte de su padre, no quedaba nadie que pudiese sostenerle la cabeza si él sufriera un derrumbe y experimentase pesar. Conecté esta interpretación con mi interpretación clave del medio circundante, no importa, y gradualmente él fue sintiendo que mi idea acerca de las manos era cierta. Me informó sobre un retraimiento momentáneo en el que tuvo la sensación de que yo tenía una máquina que podía poner en funcionamiento y que brindaría la apariencia de un manejo benevolente de su caso. Esto significaba que para él fue importante que yo no sostuviese en efecto su cabeza, ya que esto habría constituido una aplicación mecánica de principios técnicos. Lo importante fue que yo comprendiese de inmediato lo que él necesitaba. Al final de la sesión recordó, y este recuerdo lo sorprendió a él mismo, que había pasado la tarde sosteniendo la cabeza de un niño. Al niño le habían practicado una operación de cirugía menor con anestesia local que llevó más de 1 hora. Él hizo todo lo que pudo para ayudarlo sin mucho éxito. Había sentido que el niño seguramente necesitaba que le sostuvieran la cabeza. En ese momento manifestó sentir bastante profundamente que mi interpretación era lo que él había ido a buscar al análisis ese día y por ende estaba casi agradecido a su esposa por no haberlo tratado en absoluto con cariño y por no haber sostenido su cabeza como podría haber hecho. ¿Sí? A ver, la principal moraleja, hay varias, pero la principal moraleja es que el sostén, ¿sí? El consentimiento a la dependencia tiene que ser un criterio clínico justificado por el diagnóstico de la situación clínica que uno hace, ¿sí? No hay que sostener cualquier cosa ni en cualquier momento, porque lo que funcionó, ¿sí?, en este caso fue que
la mujer le pegara una patada en el tujes al marido y lo mandó a análisis, ¿sí? Y que Winnicott no respondió a la expectativa que el paciente podía tener de lo que había que hacer con esto, ¿no? Sino que lo que Winnicott vio y actuó en consecuencia es que lo que a este tipo le pasaba es que le dolía la ausencia del padre, ¿sí? Le dolían las manos del padre que ya no está. Y eso hay que integrarlo, ¿sí? Hay que pasar por eso para hacer con eso algo.